clase, la clase número 18. El tema de hoy sería arreglos. Vamos a ver lo que son vectores y matrices. En cuanto a eso, vamos a estar viendo cómo hacer la declaración de los arreglos y cómo empezar a manipularlos. Esto nosotros lo conocíamos desde lógica 1, y los arreglos son estructuras de datos que nos permiten a nosotros almacenar datos homogéneos. ¿Qué significa eso? Que nos permite almacenar y trabajar con datos o con valores del mismo tipo de datos, de forma ordenada. Cada uno de esos valores dentro de nuestros arreglos es lo que normalmente se conoce como elemento, ¿sí? Y finalmente, la cantidad de elementos de un array es lo que termina haciendo a la longitud o al tamaño del arreglo en cuestión. Para que nosotros podamos referenciar de forma individual a uno de los elementos que forman parte de un vector, nosotros necesitamos hacer referencia finalmente a su índice. Mediante el índice o posición del elemento, nosotros podemos referenciar a uno o a más elementos contenidos dentro de un arreglo. Entonces, índice sería la referencia a la posición del elemento que yo estoy queriendo recuperar o al cual yo le estoy queriendo asignar un valor. Y lo que tenemos que saber es que todo índice, como siempre, empieza desde 0. ¿Sí? Entonces vamos primeramente a una definición de la parte de arreglos. Dice, es un conjunto de datos que se almacenan en memoria de manera contigua con el mismo nombre. Para diferenciar los elementos de un arreglo se utilizan índices detrás del nombre del arreglo y encerrados por corchetes. El elemento quinto de un arreglo es representado por el índice 4, ya que los índices comienzan en 0. Esto significa que un arreglo de 10 elementos tendrían los índices del 0 al 9. Del 0 al 9. El primer índice sería 0, el último sería el índice superior, sería 9, y eso nos da la pauta de que dentro de ese arreglo contamos nosotros con 10 elementos. Entonces, para poder, eso sería a modo conceptual el tema de arreglos. Y ahora vamos a pasar a lo que sería ya los arreglos implementados en nuestro lenguaje, en este caso el lenguaje Visual Basic. Y para ello vamos a ir hasta la parte de materiales de la clase, y ahí ustedes van a encontrar ya una solución shipeada, que sería esta solución que yo tengo ahora mismo en pantalla. Ustedes van a descargar esa solución, van a descomprimir, van a abrir con el Visual Studio y van a tener esta solución llamada arreglos, que cuenta con 2 formularios. Este primer formulario, llamado FLM Array, nos va a permitir a nosotros ver cómo declarar y cómo trabajar con arreglos. Los arreglos, que a su vez pueden ser de una dimensión, que normalmente los conocemos como vectores, de 2 dimensiones, matrices, y pueden tener más de 2 dimensiones, que serían ya los arreglos multidimensionales. Entonces vamos a la parte del código, y acá, si se fijan, en la parte superior del programa aparece la forma en que se declaran los vectores y las matrices. La primera línea de código dice dim bvector, sería el nombre del arreglo. Al ser un arreglo, yo tengo que abrir y cerrar paréntesis y especificar cuál va a ser el índice máximo de ese arreglo. Según este ejemplo, aparece el índice, o como índice máximo, el valor 3. ¿Sí? Aparte de indicar el índice máximo, recordemos que todo índice comenzaba desde 0, 0, 1, 2, 3. Con esto yo me doy cuenta que este vector finalmente va a tener o va a ser capaz de almacenar 4 elementos. Lo siguiente sería especificar el tipo de dato que se va a estar almacenando como elemento o en cada elemento del arreglo en cuestión. Entonces, con esta primera instrucción nosotros estamos viendo la declaración de un vector de 4 elementos o de tamaño 4, porque el índice máximo sería 3,
y cada elemento de ese vector va a estar admitiendo el tipo de dato string. Seguidamente, vemos la forma en que se puede declarar un array de 2 dimensiones o comúnmente conocido como matriz. Dim de matriz, que sería el nombre que yo le estoy poniendo a mi matriz, ¿sí? Luego abro paréntesis y especifico el índice máximo para la primera dimensión. Una matriz cuenta con dos dimensiones. El índice máximo para la primera dimensión va acá como primer parámetro, sería 3, capaz de almacenar en este caso hasta 4 elementos, y el índice máximo para la segunda dimensión sería 3. Finalmente yo estaría teniendo una matriz con 16 elementos, porque sería una matriz finalmente de 4 por 4, recordando siempre que el índice empieza desde 0. Entonces, estas dos instrucciones ya me indican a mí cómo declarar un vector y cómo declarar una matriz. No nos olvidemos de que al declarar un arreglo tenemos que especificar, vuelvo a decir, el tipo de datos que va a que va a ser soportado por cada elemento del arreglo. Recordemos que la definición hablaba de una estructura de datos homogénea, deberían ser del mismo tipo de datos. Es por eso que finalmente se especifica el tipo. Acá hay una tercera instrucción también de declaración de un arreglo a nivel de la clase, a nivel del formulario, por eso lo pongo acá. Y si se fijan en esta tercera instrucción, se está declarando un vector. ¿Pero por qué la variante? La variante sería la siguiente, que al momento de su declaración, que sería dim myArray as string, se abre y se cierra paréntesis para indicar que esta variable es del tipo arreglo. Si no tenía esto, iba a ser una variable común y corriente del tipo string. En este caso, abrimos y cerramos paréntesis para indicar que va a ser un arreglo. Pero la diferencia es que acá, mientras estamos declarando el arreglo, ya le estamos inicializando los elementos. Ya estamos, apenas estamos declarando el vector, ya le estamos agregando elementos en la misma instrucción donde estamos declarando. Si se fijan, se usa el operador de asignación es igual, se abre y se cierra llave y los elementos en este caso van separados por coma. En este caso le estamos asignando lenguajes de programación, nombres de lenguaje de programación y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 9 elementos. Finalmente, después de esta ejecución, yo tengo una variable del tipo arreglo con un tamaño de 9. Su primer índice va a ir desde 0 y el último índice sería de 8 en este caso. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien. Finalmente aparece acá un método llamado arreglo, que es el método al cual se está haciendo referencia en el evento load del formulario. Cuando yo ejecute esta aplicación, vamos a revisar cuál es el proyecto, el formulario de inicio. El formulario de inicio sería FRM Array, está bien. Entonces, apenas se ejecute la aplicación, se va a estar levantando el formulario FRM Array, con lo que se va a ejecutar su evento load. En el evento load lo que vamos a hacer es llamar a la subrutina llamada arreglo, ¿sí? Y eso nos va a llevar a esta subrutina donde nosotros vamos a estar viendo cómo podemos hacer diferentes operaciones con los arreglos que declaramos acá en la parte superior del programa. Entonces, para poder ir viendo el paso a paso de cómo manipular, cómo trabajar con arreglos, ya sean vectores, ya sean matrices, yo voy a poner un punto de parada acá, ¿sí? Voy a guardar y le voy a dar iniciar. Ya, el punto de parada me dejó acá.
donde estoy declarando yo un vector cuyo índice máximo sería de 3. Voy a ir avanzando en este caso con F10. Después de la ejecución de esa primera instrucción, yo tengo, si se fijan, un vector capaz de almacenar 4 elementos. El índice máximo en su declaración fue 3. Como todo índice empieza de 0, él me crea un vector con tamaño 4. 0, 1, 2, 3. 4 elementos. ¿Sí? Seguidamente, declaro una matriz, un arreglo de 2 dimensiones, donde nosotros especificamos el índice máximo para la primera dimensión, el índice máximo para la segunda dimensión. El resultado sería esto. Tenemos en este caso una matriz con todos estos elementos. Si se fijan, en la primera dimensión el índice comienza desde 0 y va hasta 3, teniendo 4, ¿sí? Y lo mismo pasa en este caso con la segunda dimensión. Entonces, con esto tenemos una matriz capaz de almacenar 16 elementos, que es lo que figura como len o como tamaño o longitud del vector, del arreglo en este caso, que es lo que aparece acá. Entonces, no olvidemos que cuando estamos declarando la matriz, lo que estamos poniendo como longitud de la matriz finalmente hace referencia al índice máximo. Si pusimos 3, que fue el caso de B vector, tenemos un vector de 4 elementos. No tenemos un vector de 3 elementos, sino de 4 porque, vuelvo a repetir, el índice comienza desde 0. Vamos a la tercera instrucción, que luego de haber ejecutado esa tercera instrucción, si se fijan, yo tengo una variable llamada myArray que me figura con len 9. ¿Por qué? Porque fueron 9 los elementos que nosotros asignamos durante la declaración. Y si me posiciono otra vez encima, puedo ver que el primer índice es 0 y que el último índice es 8, teniendo en total 9 elementos. Entonces, con esto vemos las formas en que nosotros podemos declarar vectores y matrices, ¿sí? Ahora el programa paró en el evento global, que va a hacer lo siguiente: va a ejecutar la subrutina arreglo. Para poder entrar y ir a ver el paso a paso del método arreglo, yo voy a entrar con F11 y me lleva a arreglo, donde inicialmente la subrutina lo único que hace en la primera parte sería declarar dos variables del tipo int. Declara una variable y declara una variable x. Al ser del tipo entero, el valor por default sería 0. Entonces, seguidamente se implementa una estructura repetitiva. En otras palabras, aparece una estructura desde hasta, que es lo que estamos viendo acá. Esta estructura for comienza, en este caso, desde 0 y va hasta el resultado de una función llamada ubon. Ubon espera que yo le pase, en este caso, un arreglo. Yo le estoy pasando, si se fijan, mi arreglo llamado B vector, ¿sí? Recordemos que B vector, ahí aparece en pantalla, es capaz de soportar 4 elementos. Entonces, ubon me va a retornar el índice máximo de ese arreglo. Si el arreglo es capaz de soportar 4 elementos, quiere decir que su índice máximo es de 3. Entonces, vuelvo a repetir, ubon me retorna, ubon recibe como parámetro un arreglo y retorna el índice máximo de ese arreglo. En este caso, voy a seleccionar esta parte para verificar cuánto va a ser el resultado. Le doy inspección rápida y ahí aparece lo que le estaba comentando, que ubon recibe un vector en este caso, y me retorna su índice máximo. Su índice máximo es 3, por eso es capaz de soportar 4 elementos. Entonces, finalmente acá se va a dar un recorrido de 0 a 3, un ciclo que se va a repetir 4 veces. Por cada ciclo se va a hacer la llamada a una función llamada input box,
que recibe como parámetro un texto que dice ingrese elemento para la posición 0 la primera vez, luego ingrese el elemento para la posición 1, 2, 3. Esto que aparece como segundo parámetro sería el título de la ventanita, porque input box sería lo contrario a message box, donde nosotros emitimos una alerta. En este caso, la alerta lo que hace es solicitarle un dato al usuario. Ya aparece una ventanita con este texto donde el usuario va a tener que ingresar un valor. Ese valor ingresado por el usuario es lo que nosotros vamos a almacenar en bvector en la posición i. Quiere decir que la primera vez sería en la posición 0, va a subir esto, luego va a ser en la posición 1, 2, 3. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es un recorrido para poder pedirle al usuario elementos que se van a ir almacenando en cada uno de los elementos del vector. Vamos a hacer una prueba. Se ejecuta el primer ciclo y me dice ingresa el elemento para la posición 0. Yo le voy a poner A. Aceptar. Sube el ciclo, va al segundo ciclo. Ingresa la posición para el elemento 1. Yo le voy a poner B. Sube. Le voy a poner C. Y me aparece una más porque habíamos dicho que el ciclo se iba a dar 4 veces. Entonces, después de haber hecho este recorrido, si yo me posiciono sobre bvector, se van a dar cuenta de que lo que hicimos fue implementar una estructura repetitiva de manera a asignarle un valor a cada uno de los elementos del vector. A, B, C, D fue lo que hicimos recién. Seguidamente voy a volver a implementar una estructura desde hasta, un for, ¿sí? Que va a volver a empezar de 0, que va a ir hasta lo que sería el índice máximo de bvector. El índice máximo de bvector es 3, entonces sería de 0 a 3. Y lo que voy a estar haciendo en este caso sería leer el elemento de el valor de cada elemento del vector, el valor que se encuentra en cada posición del vector. Si se fijan, estoy haciendo un messagebox.show, hago referencia al vector y para que yo pueda recuperar un elemento en particular de ese vector, yo le tengo que pasar el índice. Entonces la primera vez iba a valer 0, tendría que devolverme este elemento. La segunda vez iba a valer 1, tendría que devolverme este elemento, luego C y D. Entonces, en este caso, sería el proceso inverso a esto, donde le estábamos asignando un valor a los elementos del vector. En este caso, estamos leyendo los elementos de un vector. Entonces, vamos a probar. A, B, C y D. Entonces, vimos cómo implementar una estructura para asignar valores, implementar una estructura repetitiva para leer valores de un vector. Vamos a una operación que también de repente puede ser común al trabajar con arreglos. ¿Por qué? Cuando nosotros declaramos un arreglo, vuelvo a esta parte, se habrán dado cuenta que nosotros tenemos que especificar cuál sería el índice máximo, por lo cual luego de la declaración del arreglo ya tenemos un arreglo con un tamaño X, ¿sí? En este caso, luego de esta ejecución, bvector había quedado con tamaño 4 porque le pusimos como índice máximo 3. A ver, en este caso vamos a trabajar con myArray, que sería este vector que habíamos creado acá, donde había quedado como índice máximo el valor 8 porque de entrada le habíamos asignado 9 elementos. Voy a posicionarme sobre myArray y actualmente tiene un len de 9, ¿sí? Entonces, ya tenemos de entrada al declarar un arreglo una longitud fija. Dadas ciertas situaciones, nosotros podemos llegar a tener la necesidad de modificar el tamaño de un arreglo.
Entonces, es lo que se presenta acá como ejemplo, donde aparece la instrucción redim. Si nosotros queremos modificar el tamaño de un arreglo, tenemos que recurrir a la instrucción redim, que hace referencia a redimensionar, luego poner el nombre del arreglo y, en este caso, el índice al cual nosotros vamos a estar redimensionando. Todavía no le hagan caso a esto, que bueno, podemos ya explicar que dice preservar, pero esto sería una cláusula opcional. Directamente podría ser redim myArray 12, pero en este caso yo le puse, o el ejemplo le pone la cláusula preserve de manera a mantener los valores que ya tenía el vector hasta ese momento. Recordemos que si nosotros nos vamos sobre myArray, es un vector de 9 elementos y ya son todos estos subelementos. Cada posición, cada elemento ya cuenta con un dato. Como nosotros ahora vamos a redimensionar este array, si nosotros no le ponemos la cláusula preservar, esto se va a redimensionar, pero nosotros vamos a perder ya todos los elementos que teníamos hasta ese momento. Si queremos mantener esto y agrandar lo que sería en este caso el vector, necesito tener la cláusula preservar. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción para poder verificar cómo queda nuestro array. Y si se fijan, como le asignamos como índice máximo 12 durante la redimensión, se queda un vector capaz de almacenar 13 elementos. Por eso la longitud o tamaño del vector queda en 13. Y si se fijan, del 0 al 8, que era lo que nosotros ya teníamos, se mantuvo o se mantuvieron los valores de cada uno de esos elementos. Luego se agrandó, se redimensionó el vector, con lo que los nuevos elementos quedan sin valor alguno, que serían nothing, que se hace referencia al nulo a nivel de objeto, ¿sí? Entonces, gracias a la cláusula preservar, cuando estamos haciendo un redim, nosotros lo que garantizamos o nos aseguramos es de que los elementos que ya teníamos almacenados en ese vector hasta ese momento se puedan mantener. Vuelvo a repetir, sin preservar se redimensiona el vector y todo esto queda sin valor. Vamos a lo que sería el siguiente recorrido y acá el ejemplo habla, en este caso dice recorrido y carga de matrices. Recordemos que una matriz es un arreglo con dos dimensiones, filas, columnas, X e Y. En este caso, si se fijan, aparece una estructura repetitiva que va desde 0 hasta el índice máximo de B matriz, pero haciendo referencia a la primera dimensión. Yo me posiciono sobre B matriz y yo tengo que en la primera dimensión el índice máximo es 3. O sea que este primer for va a ir de 0 a 3. Por cada ciclo de este for principal se vuelve a implementar una estructura desde hasta, donde va desde x es igual a 0 hasta el índice máximo de la matriz, de la misma matriz, de B matriz, pero haciendo referencia a la segunda dimensión. Si se fijan, me posiciono sobre B matriz, la segunda dimensión también tiene como índice máximo al valor 3. Entonces se va a dar este primer for de 0 a 3. Por cada ciclo de ese for principal, esto se va a ejecutar también de 0 a 3. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo finalmente dentro del último ciclo? Vamos a estar pidiéndole al usuario un elemento para la posición y, x, ¿sí? Y eso lo vamos a estar almacenando en la misma matriz, que hasta el momento está vacía, en la posición y, x. Entonces vamos a hacer una prueba. Se da el primer ciclo ahí. Voy a usar las letras del abecedario. B, C, esto va a subir nuevamente al for principal
y vuelve a comenzar esto. Con eso terminé de recorrer estos dos ciclos para asignarle valor que fue igual a la operación que habíamos hecho en su momento con vector. Estamos asignando en este caso valores a la matriz. El siguiente paso consiste en hacer el mismo recorrido, pero para leer el valor de una matriz. Esto va a ir de 0 a 3, de 0 a 3 y se va a estar mostrando el valor de 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Va a subir, se va a ir mostrando el valor de 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Va a ir subiendo hasta terminar de leer los elementos de esta matriz en este caso. Voy a poner un punto de parada acá. Vamos a ver lo que tiene actualmente B matriz. Tiene todos estos elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Hasta P. Entonces esto es lo que debería mostrarnos. Ahora si le doy continuar, debería mostrarnos en forma de mensaje. Con esto terminamos nosotros de recorrer y leer los elementos, en este caso de un array de dos dimensiones, que lo conocemos como matriz. Ahora, este ejemplo siguiente muestra el mismo recorrido por en orden inverso. En este caso dice recorrido por columnas y filas. Si se fijan, le interesa, según este for, leer primero desde 0 hasta el índice máximo, pero en la segunda dimensión. Eso ya, dependiendo de la situación, ustedes lo pueden implementar tranquilamente, que es lo que se ve acá. Voy a darle F5 para que se den cuenta que el orden difiere. Ya en este caso el orden de lectura difiere dado los for que se implementó en este caso. En este caso sería un recorrido de primero columnas y luego filas. Por eso es que terminamos teniendo este resultado. Ahora dice el ejemplo, crear una matriz con cantidad de elementos variables. ¿Qué quiere decir eso? Lo que habíamos visto hasta el momento es que en cada declaración nosotros ya le poníamos un elemento fijo. 3, 3,3 y acá ya le asignamos la cantidad, los valores, con lo cual él ya terminaba sabiendo cuál era su longitud, su dimensión. Entonces en este caso aparece la declaración de un arreglo que básicamente sería una matriz porque va a tener dos dimensiones, se va a llamar VM, va a almacenar elementos del tipo string, pero durante su declaración se habrán dado cuenta, o si se fijan, pueden darse cuenta que no precisamente yo tengo que asignarle un valor fijo, puede ser el resultado de un cálculo o el resultado o el valor actual de una variable en ese momento. En este caso, él le va a asignar como índice máximo de la primera dimensión, le va a asignar lo que tiene x, la variable x, que según esto tiene 4 menos 1. Entonces finalmente le va a estar asignando 3 como índice máximo en la primera dimensión. Como índice máximo en la segunda dimensión le va a asignar 4. ¿Sí? Luego de esta ejecución, yo me posiciono sobre la matriz BM,
Y si se fijan, como índice máximo de la primera dimensión le dejó en 3, como índice máximo de la segunda dimensión quedó en 4. ¿Sí? Entonces finalmente yo tengo que la longitud o el tamaño de esta matriz es de 20. 4 filas por 5 columnas. Entonces da un tamaño de 20. Seguidamente vamos a ver que también podemos redimensionar una matriz. Vuelvo a hacer referencia en este caso a redim. Es la misma instrucción que usamos cuando tuvimos que redimensionar un vector. Le paso en este caso el nombre del arreglo, el nuevo valor y la dimensión. Entonces, después de esta ejecución, si me posiciono sobre BM, de entrada me dice que ahora la longitud de la matriz BM es de 200. ¿Por qué? Porque en la primera dimensión él hizo un cambio de tamaño y la asignó como índice máximo. Vamos a verificar. Como índice máximo le asignó 99. Como empieza de 0 son 100 elementos. ¿Sí? Entonces voy a lo que sería la primera dimensión y se habrán dado cuenta que en este caso quedó en 1. Entonces por eso es que tenemos de 0 a 1, tenemos entonces 100 por 2, 200 elementos capaz de meter dentro de BM. En este caso, vamos a un ejemplo donde dice volcar el contenido de una matriz en un vector. Se crea un vector llamado b-vector2. Vamos a ver cuánto va a ser su dimensión y dice que va a ser 4 por 4. Entonces, en este caso sería ahí 17 elementos porque le vamos a asignar como índice máximo 4 por 4 sería 16. Entonces él tendría que poder almacenar de 0 a 16, 17 elementos. Sí, es lo que queda como longitud y en cada uno de los elementos no hay ningún valor, aparece nothing. Entonces vamos a empezar a recorrer esto que va a ir de 0 hasta el índice máximo de la primera dimensión de mi matriz y luego vamos a implementar una estructura que va a ir de 0 hasta el índice máximo de la segunda dimensión de B matriz. O sea, todo lo que ustedes ven ahora mismo en B matriz es lo que se va a ir almacenando en cada uno de los elementos de la variable B vector 2. En este caso, vamos a hacer una pequeña prueba. Dice que lo que tiene en B matriz en la posición 0, 0 es lo que le va a asignar a la posición 0 del vector. Esto, para que realmente pudiera estar bien, tendría que, luego de la asignación, incrementar el valor de i. Porque si se fijan, en el siguiente ciclo va a leer ya el segundo elemento de la matriz, pero siempre le va a estar asignando a la primera posición porque no está incrementando el valor de y. Entonces, por eso es que luego de toda esta ejecución, leímos todo el contenido de B matriz. Sin embargo, cada uno de los elementos de B matriz lo almacenamos sin darnos cuenta solamente en el primer elemento. Fue reemplazando siempre porque nunca cambió el valor de i. Esto empezó acá con 0. Entonces fuimos recorriendo la matriz y cada uno de esos elementos fuimos agregando en la primera posición del vector. Para que este ejemplo pudiera estar bien, a i le tendríamos que ir incrementando en 1 luego de la asignación. Eso fue lo que faltó en este caso. Ya en la parte final de nuestros ejemplos de cómo trabajar con array, con arreglos, vamos a la declaración de una variable llamada varray, que dice que va a ser de 2 por 2. Entonces queda en este caso un array capaz de almacenar hasta 9 elementos. Si se fijan,
acá se hace referencia a un método llamado setArrayValor VArray, que es miArray.setValue, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer en este caso sería tomar otro arreglo y asignarlo a la posición 00 de este array. Si se fijan, VArray actualmente está así, porque lo acabamos de crear, no tiene ningún elemento asignado. Pero VM era una matriz que en este caso tenía varios elementos luego de esa redimensión. Entonces él va a tomar este arreglo y va a meter dentro de VArray en la posición 00. Vamos a darle ejecutar, me voy a posicionar sobre VArray y si se fijan en la posición 00 ya no está vacío, no, el dentro tiene otro arreglo que en este caso sería un arreglo con longitud de 200, que era justamente porque tomamos VM y metimos en la posición 00 de este array. Ahora vamos a tomar vvector y vamos a meter también dentro de array mediante el método setValue. Voy a ejecutar, me voy hasta VArray y si se fijan en la posición 10, que fue lo que se indicó acá, 10, en la posición ahora 10 tampoco ya está vacío. No, dentro se encuentra un vector que fue en este caso vvector. Por eso es que esta posición ya no está vacía y cuenta con este vector que a su vez contaba con estos elementos. Entonces, cuando nosotros queremos meter dentro como elemento de un arreglo, queremos meter otro arreglo, podemos usar setValue, pasar el arreglo que estamos queriendo meter, pero debemos indicar en qué posición se estaría incluyendo ese arreglo dentro de nuestro arreglo, vale la redundancia. Seguidamente aparece la declaración de un arreglo llamado valumno, que hasta acá no tiene una dimensión, no tiene un índice máximo, es capaz de almacenar string, pero durante su declaración, como en el ejemplo anterior, ya le estamos asignando los valores correspondientes, con lo cual tenemos ya finalmente una cantidad de elementos, lo que hace al tamaño de la matriz. Voy a darle F10 y si se fijan la longitud quedó de 3, su primer índice es 0, su último índice es 2. ¿Para qué creamos en este caso el array valumno? Justamente para poder verificar cómo nosotros también podemos eliminar elementos de un array. Yo hago referencia en este caso a la clase de nuestro lenguaje, a la clase array.clear. Esto no es algo declarado, esto hace referencia a una clase implementada en nuestro lenguaje. Array.clear, que sería el método, espera que nosotros le pasemos como parámetro el arreglo del cual yo estoy queriendo borrar elementos. Y le estoy pasando como segundo parámetro el índice a partir del cual él tendría que borrar el elemento. Luego, cuántas posiciones va a estar suprimiendo o eliminando. En este caso nos vamos a poner sobre VArray y si se fijan, tenemos estos elementos. Vamos a darle entonces F10, me posiciono de vuelta sobre VArray y yo tenía acá un elemento que ahora, si se fijan, ya no está, porque no es que elimina la posición, sino el contenido de ese elemento, el contenido de esa posición. Vamos a un ejemplo un poco más claro con valumno. Tenemos estos elementos, le estamos diciendo de la posición 1 por 2 lugares, ¿sí? Entonces, luego de esta ejecución, valumno queda desde el 1 por 2 lugares sin valor. El clear lo que hace es suprimir los valores de ciertas posiciones de un arreglo. Nosotros tenemos que pasar el arreglo del cual queremos hacer esa eliminación, ese borrado. Le indicamos cuál es la posición inicial, el índice inicial y cuántos elementos va a afectar a partir de ese
de esa posición. Entonces, esto es lo básico como para tener una mirada general acerca de cómo trabajar con arreglos en nuestro lenguaje. Como les dije, el concepto de arreglos unidimensionales, multidimensionales, nosotros ya lo manejábamos desde lógica, pero cada lenguaje tiene otra vez su forma de implementarlo. A grandes rasgos es siempre lo mismo, y en este caso, en el caso del .NET, para tener a disposición siempre opciones al trabajar con arreglos, siempre podemos recurrir a la clase Array. Para poder terminar con nuestros ejemplos, yo voy a parar un ratito esta ejecución. Voy a abrir el segundo programa. Y para que ustedes lo puedan ver, yo tengo que cambiar acá en propiedades del proyecto y decirle que quiero que inicie ahora con FRM objeto. FRM objetos, si se fijan, no tiene ningún elemento en tiempo de diseño. Yo voy a pasar a la parte de código y tiene codificado un solo evento, que sería el evento load del formulario. ¿Para qué este ejemplo? Nosotros habíamos leído y vimos también en la práctica que cuando nosotros declaramos un arreglo, aparte de especificar su índice máximo, que eso se va a traducir en tamaño del vector, cuántos elementos va a ser capaz de almacenar el arreglo, nosotros tenemos que especificar el tipo de datos que se va a estar admitiendo en cada posición. Entonces, en nuestros ejemplos anteriores lo estamos haciendo con un string, que es lo que hacíamos acá. La mayoría de nuestros arreglos almacenaban tipo de datos string. Entonces, voy a pasar nuevamente a FRM objeto para darse cuenta de que nosotros podemos también almacenar no solo tipo de datos simples, sino tipo de datos también complejos. En este caso, en la parte superior se declara una variable llamada vVectorObjeto. Este es el nombre que le pusimos. Dice que el índice máximo va a ser de 3, con lo que concluimos de que el len o el tamaño, el rango del arreglo va a ser de 4, va a soportar hasta 4 elementos. Como nosotros, según este ejemplo, tenemos la necesidad de almacenar diferentes tipos de datos en cada una de las posiciones, esta sería una alternativa. Indicar que el vector en cada posición va a estar almacenando el tipo de datos object. Y en nuestro lenguaje, en .NET, el tipo de datos más primitivo, el más genérico, es justamente el object. Todos los demás tipos de datos heredan de object. En otras palabras, yo estoy declarando un vector con 4 elementos que en cada posición va a poder almacenar cualquier tipo de datos. Vamos a la práctica. En el evento load, lo que va a hacer este código es, en la primera posición del vector, él va a crear un objeto del tipo SQL connection y va a almacenarlo ahí. En la segunda posición del vector va a crear un objeto del tipo SQL command. En la tercera posición, si se fijan, va a crear un objeto textbox. Está creando un objeto que nosotros estamos acostumbrados a tirarlo desde la barra herramientas al formulario en tiempo diseño. En este caso, él está creando un textbox, pero en tiempo de ejecución, y lo está almacenando en la tercera posición del vector. En la última posición del vector, él va a estar creando y almacenando un objeto del tipo button. Hasta ahí, eso es invisible para el usuario, no se ve, pero si se fijan, seguidamente se hace referencia al formulario en el cual nos encontramos. Hacemos referencia a mi.controls, colección de controles visuales del formulario. En este caso, no tenemos ningún control, por lo que la colección va a estar vacía, pero nosotros tomamos esa colección y hacemos uso del método agregar. Entonces, si se fijan, a la colección de controles del formulario, nosotros le vamos a agregar lo que está en la tercera posición del vector, que sería el text box que se creó acá.
Luego vamos a volver a agregar al formulario en tiempo de ejecución lo que se encuentra en la cuarta posición del vector, en este caso un botón. A partir de ahí, eso ya está visible para el usuario, ya forma parte del contenido del formulario en cuestión. Seguidamente declaramos una variable x y si se fijan, él va a recorrer desde x hasta 2 menos 1, porque luego de estas ejecuciones, la cantidad de controles del formulario quedó en 2, porque agregamos un text box y agregamos un button. Entonces esto va a ser desde 0 hasta 2 menos 1, con lo que se va a dar 2 veces este ciclo. Y básicamente, ¿para qué sería este recorrido? Para tomar el control en la posición 0, el primer control que sería el text box, y asignarle un top. Un top hace referencia a en qué altura de la pantalla se va a estar mostrando ese control. Luego va a subir esto, va a hacer referencia al segundo control y también le va a asignar un top, ya en este caso diferente porque la primera vez fue 0 por 5 más 0 por 60. Luego va a subir, va a ser ya 1 por 5 más 1 por 60. Entonces vamos a hacer una prueba de esto para que lo puedan ver. Ya se ejecutó el evento load, tenemos el punto de parada ahí, se fueron creando estos elementos, voy a revisar el contenido, ya tengo un SQL connection, un command, un text y un text, otra vez me figura acá. Ya se agregaron estos dos elementos al formulario y este último recorrido es solamente como para setear la altura mediante la propiedad top de estos elementos. Y si se fijan, acá tenemos la caja de texto y acá tenemos el botón. Son objetos que fueron creados en tiempo de ejecución y que fueron agregados a la colección de controles de este formulario que en tiempo de diseño está vacío. Todo eso lo hicimos haciendo uso, en este caso, también de vectores, para que se puedan dar que los vectores también pueden ser del tipo object, y object a su vez nos permite a nosotros almacenar cualquier tipo de dato, cualquier tipo de objeto en cada posición del vector. Entonces, esto es el contenido para la clase de arreglos. Vuelvo a repetir, hace referencia a vectores, arreglos de una dimensión, matrices, arreglos de dos dimensiones. También podemos tener otras, una tercera o más dimensiones. No sé si hay algún tipo de duda hasta acá. Todo lo que vimos, como les dije, lo van a tener acá en materiales de la clase. La idea es que puedan descargar esta solución e ir haciendo el paso a paso de manera a ver en detalle de cómo funcionan los arreglos en nuestro lenguaje. Vuelvo a preguntar si hay algún tipo de duda. ¿Qué temas salen para el examen? La mayor parte del examen va a estar centrado en la parte de transacciones. Vuelvo a repetir, tienen que saber captar el momento en que se tiene que usar transacciones, ¿sí? Tienen que saber cuándo iniciar una transacción, qué hacer en medio de la transacción, cuándo confirmar la transacción y finalmente todo código debería estar preparado para algún tipo de error. Entonces, en caso de error, tendríamos que nosotros poder reversar todo lo que hicimos hasta ese momento, que sería hacer un rollback de la transacción. Realmente el examen es general, pero como les dije, más centrado al contenido, justamente de la clase 15, creo que comenzamos con el final, centrado en gran medida sobre el contenido de transacciones. Hablando del examen, sí,
Si el examen oficialmente arranca a las 19 horas, empieza a las 19 horas, pero como el examen final y para evitar tener algún tipo de problema a la hora de las conexiones, eh, puede ser más tarde. No, claro, va a estar habilitado ya dependiendo del horario en que ustedes se puedan conectar. Lo ideal sería arrancar un poco más temprano justamente para evitar el tema del problema a la hora de conectar. Pero en nuestro curso, como somos muy poquitos, yo pienso que no tendríamos ese tipo de problema. Y oficialmente se va a estar arrancando a las 19 horas. Si ustedes tienen algún tipo de problema, como lo estoy leyendo, que llegan a cierta hora recién del trabajo, no importa, igual tendrían derecho a ingresar al, al examen. Sí, con respecto a la entrega del proyecto, también es un puntaje que forma parte del examen final. Van a tener un poquito más de tiempo luego de la entrega del examen final. Y ya las directivas yo voy a estar subiendo el día de hoy como para que lo puedan ir preparando con tiempo. No sé si hay algún otro tipo de dudas, alguna consulta. Ya, espectacular. Bueno, vamos a llegar entonces hasta acá. Nos vemos la siguiente semana, que es para el examen final. Estudien, el examen es con consulta, pueden tener sus ejemplos. Y como les dije, vean bien también la parte de transacciones, que es la mayor parte del examen. Gracias por participar el día de hoy. Voy a estar subiendo la grabación de la clase un poquito más tarde.